Bienvenidos a Mundo Urantia. En el episodio de hoy, exploramos los fascinantes orígenes de nuestro mundo según lo revelado en el libro de Urantia, Documento 57. Acompáñanos en un recorrido por la formación de la nebulosa de Andronover, las etapas del desarrollo de nuestro sistema solar y las primeras eras geológicas de Urantia. Desde la era de formación planetaria hasta las fases volcánica y meteórica, descubriremos cómo surgieron la atmósfera primitiva, el océano mundial y el primer continente. El libro de Urantia. Documento 57. El origen de Urantia. 57, 0.1. Al presentar extractos de los archivos de Jerusalén para los registros de Urantia respecto a sus antecedentes y su historia primitiva, se nos indica que calculemos el tiempo en términos de uso corriente. El actual calendario bisiesto de 365 y un cuarto días por año. Por regla general, no se intentará dar años exactos, aunque estén registrados. Utilizaremos los números enteros más próximos como mejor método para presentar estos hechos históricos. 57, 0.2. Cuando nos referimos a un acontecimiento como de hace 1 o 2 millones de años, pretendemos fechar dicho acontecimiento en ese número de años a partir de las primeras décadas del siglo XX de la era cristiana. Así pues, describiremos estos acontecimientos lejanos como ocurridos en periodos pares de miles, millones y miles de millones de años. 1. La nebulosa Andronover. 57, 1.1. Urantia tiene su origen en vuestro Sol, y vuestro Sol es uno de los vástagos multifacéticos de la nebulosa de Andronover, que alguna vez estuvo organizada como parte componente del poder físico y de la materia material del universo local de Nevadon. Y esta gran nebulosa misma se originó en la fuerza carga universal del espacio en el superuniverso de Orbonton, hace mucho, mucho tiempo. 57, 1.2. En el momento del comienzo de este relato, los organizadores de la fuerza, rectores primarios del paraíso, habían estado durante mucho tiempo en pleno control de las energías espaciales que más tarde se organizaron como la nebulosa de Andronover. 57, 1.3. Hace 987.000 millones de años la fuerza asociada organizadora y entonces inspectora actuante número 811.307 de la serie de Orbonton, viajando desde Ubersa, informó a los ancianos de los días que las condiciones espaciales eran favorables para la iniciación de fenómenos de materialización en cierto sector del, entonces, segmento oriental de Orbonton. 57, 1.4. Hace 900.000 millones de años, atestiguan los archivos de Ubersa, se registró un permiso emitido por el Consejo de Equilibrio de Ubersa al gobierno del superuniverso que autorizaba el envío de un organizador de fuerzas y personal a la región previamente designada por el inspector, número 811.307. Las autoridades de Orbonton encargaron al descubridor original de este universo potencial que ejecutara el mandato de los ancianos de los días que pedía la organización de una nueva creación material. 57, 1.5. El registro de este permiso significa que el organizador de la fuerza y su personal ya habían partido de Ubersa en el largo viaje hacia ese sector espacial oriental donde posteriormente iban a emprender esas prolongadas actividades que terminarían en el surgimiento de una nueva creación física en Orbonton. 57, 1.6. Hace 875.000 millones de años se inició debidamente la enorme nebulosa Andronover número 876.926. Solo se requirió la presencia del organizador de la fuerza y del personal de enlace para inaugurar el torbellino de energía que finalmente creció hasta convertirse en este vasto ciclón del espacio.
Después de la iniciación de tales revoluciones nebulares, los organizadores de la fuerza viviente simplemente se retiran en ángulo recto al plano del disco revolucionario, y desde ese momento en adelante, las cualidades inherentes de la energía aseguran la evolución progresiva y ordenada de tal nuevo sistema físico. 57. 1.7. Aproximadamente en este momento la narración pasa al funcionamiento de las personalidades del superuniverso. En realidad, la historia tiene su comienzo apropiado en este punto aproximadamente en el momento en que los organizadores de la Fuerza del Paraíso se preparan para retirarse, habiendo preparado las condiciones espacioenergéticas para la acción de los directores del poder y de los controladores físicos del superuniverso de Orbonton. 2. La etapa nebular primaria. 57. 2.1. Todas las creaciones materiales evolucionarias nacen de nebulosas circulares y gaseosas, y todas estas nebulosas primarias son circulares durante la primera parte de su existencia gaseosa. A medida que envejecen, suelen volverse espirales, y cuando su función de formación solar ha seguido su curso, a menudo terminan como cúmulos de estrellas o como enormes soles rodeados de un número variable de planetas, satélites y grupos más pequeños de materia que se asemejan en muchos aspectos a vuestro diminuto sistema solar. 57. 2.2. Hace 800.000 millones de años, la creación de Andronover estaba bien establecida como una de las magníficas nebulosas primarias de Orbonton. Cuando los astrónomos de los universos cercanos observaron este fenómeno del espacio, vieron muy poco que atrajera su atención. Las estimaciones de gravedad realizadas en creaciones adyacentes indicaban que se estaban produciendo materializaciones espaciales en las regiones de Andronover, pero eso era todo. 57. 2.3. Hace 700.000 millones de años el sistema de Andronover estaba adquiriendo proporciones gigantescas, y se enviaron controladores físicos adicionales a 9 creaciones materiales circundantes para brindar apoyo y suministrar cooperación a los centros de poder de este nuevo sistema material que estaba evolucionando tan rápidamente. En esta lejana fecha, todo el material legado a las creaciones subsiguientes se mantenía dentro de los confines de esta gigantesca rueda espacial que continuaba girando y, después de alcanzar su diámetro máximo, giraba cada vez más rápido a medida que continuaba condensándose y contrayéndose. 57. 2.4. Hace 600.000 millones de años se alcanzó el punto álgido del periodo de movilización de energía de Andronover. La nebulosa había adquirido su masa máxima. En ese momento era una gigantesca nube de gas circular con forma de esferoide achatado. Este fue el primer periodo de formación de masa diferencial y de velocidad revolucionaria variable. La gravedad y otras influencias estaban a punto de comenzar su trabajo de convertir los gases espaciales en materia organizada. 3. La etapa nebular secundaria. 57. 3.1. La enorme nebulosa comenzó ahora a adoptar gradualmente la forma espiral y a hacerse claramente visible para los astrónomos de universos incluso distantes. Esta es la historia natural de la mayoría de las nebulosas, antes de que empiecen a desprenderse de soles y a iniciar la obra de construcción del universo. Estas nebulosas espaciales secundarias se observan generalmente como fenómenos espirales. 57. 3.2. Los estudiantes de estrellas cercanas de aquella época lejana, al observar esta metamorfosis de la nebulosa de Andronover, vieron exactamente lo que ven los astrónomos del siglo XX cuando giran sus telescopios hacia el espacio y observan las nebulosas espirales actuales del espacio exterior adyacente. 57. 3.3.
Aproximadamente en el momento en que se alcanzó el máximo de masa, el control gravitatorio del contenido gaseoso comenzó a debilitarse y se produjo la etapa de escape de gas, que brotó en forma de dos brazos gigantescos y distintos que se originaron en lados opuestos de la masa madre. Las rápidas revoluciones de este enorme núcleo central pronto dieron un aspecto espiral a estas dos corrientes de gas. El enfriamiento y posterior condensación de porciones de estos brazos salientes produjo finalmente su aspecto anudado. Estas porciones más densas eran vastos sistemas y subsistemas de materia física que giraban por el espacio en medio de la nube gaseosa de la nebulosa mientras se mantenían firmemente sujetos por la gravedad de la rueda madre. 57, 3.4 Pero la nebulosa había comenzado a contraerse y el aumento de la velocidad de revolución disminuyó aún más el control de la gravedad, y al cabo de un tiempo, las regiones gaseosas exteriores comenzaron realmente a escapar del abrazo inmediato del núcleo nebular, pasando al espacio en circuitos de contorno irregular, regresando a las regiones nucleares para completar sus circuitos, y así sucesivamente. Pero esta era solo una etapa temporal de la progresión nebular. El ritmo cada vez más rápido del torbellino pronto lanzaría al espacio enormes soles en circuitos independientes. 57, 3.5 Y esto es lo que ocurrió en Andronover hace siglos y siglos. La rueda de energía creció y creció hasta que alcanzó su máximo de expansión, y luego, cuando comenzó la contracción, giró cada vez más rápido hasta que, finalmente, se alcanzó la etapa centrífuga crítica y comenzó la gran ruptura. 57, 3.6 Hace 500.000 millones de años nació el primer sol de Andronover. Este rayo abrasador se desprendió de la fuerza de gravedad de la madre y partió hacia el espacio en una aventura independiente en el cosmos de la creación. Su órbita estaba determinada por su trayectoria de escape. Estos jóvenes soles se vuelven esféricos rápidamente y comienzan su larga y azarosa carrera como estrellas del espacio. Exceptuando los núcleos nebulares terminales, la gran mayoría de los soles de Orbontón han tenido un nacimiento análogo. Estos soles fugitivos pasan por diversos periodos de evolución y posterior servicio al universo. 57, 3.7 Hace 400.000 millones de años comenzó el periodo de recaptura de la nebulosa de Andronover. Muchos de los soles cercanos y más pequeños fueron recapturados como resultado del agrandamiento gradual y de la mayor condensación del núcleo madre. Muy pronto se inauguró la fase terminal de la condensación nebular, el periodo que siempre precede a la segregación final de estos inmensos agregados espaciales de energía y materia. 57, 3.8 Apenas 1 millón de años después de esta época, Micael de Nevadon, un hijo creador del paraíso, seleccionó esta nebulosa en desintegración como sitio de su aventura en la construcción del universo. Casi inmediatamente se iniciaron los mundos arquitectónicos de Salvington y los 100 grupos de planetas de las sedes centrales de las constelaciones. Se necesitó casi 1 millón de años para completar estos grupos de mundos creados especialmente. Los planetas sede del sistema local se construyeron a lo largo de un periodo que se extendió desde entonces hasta hace unos 5.000 millones de años. 57, 3.9 Hace 300.000 millones de años los circuitos solares de Andronover estaban bien establecidos y el sistema nebular atravesaba un periodo transitorio de relativa estabilidad física. Aproximadamente en esta época el séquito de Micael llegó a Salvington y el gobierno ubersano de Orbontón extendió su reconocimiento físico al universo local de Nevadon. 57, 3.10
Hace 200.000 millones de años se presenció la progresión de la contracción y condensación con enorme generación de calor en el cúmulo central de Andronover o masa nuclear. El espacio relativo apareció incluso en las regiones cercanas a la rueda central del Sol madre. Las regiones exteriores se estaban estabilizando y organizando mejor. Algunos planetas que giraban alrededor de los soles recién nacidos se habían enfriado lo suficiente como para ser aptos para la implantación de la vida. Los planetas habitados más antiguos de Nevadon datan de estos tiempos. 57, 3.11. Ahora comienza a funcionar por primera vez el mecanismo universal completado de Nevadon, y la creación de Micael se registra en Ubersa como un universo de habitación y ascensión mortal progresiva. 57, 3.12. Hace 100.000 millones de años se alcanzó el ápice nebular de la tensión de condensación, se alcanzó el punto de máxima tensión térmica. Esta etapa crítica de contención gravedad-calor a veces dura edades, pero tarde o temprano, el calor gana la lucha a la gravedad, y comienza el periodo espectacular de dispersión del Sol. Y esto marca el final de la carrera secundaria de una nebulosa espacial. 4. Etapas terciaria y cuaternaria. 57, 4.1. La etapa primaria de una nebulosa es circular, la secundaria, espiral, la etapa terciaria es la de la primera dispersión solar, mientras que la cuaternaria abarca el segundo y último ciclo de dispersión solar, con el núcleo madre terminando ya sea como un cúmulo globular o como un sol solitario que funciona como centro de un sistema solar terminal. 57, 4.2. Hace 75.000 millones de años, esta nebulosa había alcanzado el apogeo de su etapa de familia solar. Este fue el ápice del primer periodo de pérdidas de soles. La mayoría de estos soles han poseído desde entonces extensos sistemas de planetas, satélites, islas oscuras, cometas, meteoros y nubes de polvo cósmico. 57, 4.3. Hace 50.000 millones de años se completó este primer periodo de dispersión de soles. La nebulosa estaba terminando rápidamente su ciclo terciario de existencia, durante el cual dio origen a 876.926 sistemas solares. 57, 4.4. Hace 25.000 millones de años se completó el ciclo terciario de la vida nebular y se produjo la organización y relativa estabilización de los lejanos sistemas estelares derivados de esta nebulosa progenitora. Pero el proceso de contracción física y de aumento de la producción de calor continuó en la masa central del remanente nebular. 57, 4.5. Hace 10.000 millones de años comenzó el ciclo cuaternario de Andronover. Se había alcanzado la temperatura máxima de la masa nuclear, se acercaba el punto crítico de condensación. El núcleo madre original se convulsionaba bajo la presión combinada de su propia tensión de condensación de calor interno y la creciente atracción gravitatoria del enjambre circundante de sistemas solares liberados. Las erupciones nucleares que iban a inaugurar el segundo ciclo solar nebular eran inminentes. El ciclo cuaternario de la existencia nebular estaba a punto de comenzar. 57, 4.6. Hace 8.000 millones de años comenzó la terrible erupción terminal. Solo los sistemas exteriores están a salvo en el momento de tal agitación cósmica. Este fue el principio del fin de la nebulosa. Esta degeneración final del Sol se extendió durante un periodo de casi 2.000 millones de años. 57, 4.7. Hace 7.000 millones de años se produjo el apogeo de la ruptura terminal de Andronover.
Este fue el periodo del nacimiento de los soles terminales más grandes y el ápice de las perturbaciones físicas locales. 57, 4.8. Hace 6.000 millones de años marca el final de la ruptura terminal y el nacimiento de vuestro Sol, el 56º desde el último de la segunda familia solar de Andrónover. Esta erupción final del núcleo nebular dio origen a 136.702 soles, la mayoría de ellos orbes solitarios. El número total de soles y sistemas solares con origen en la nebulosa de Andrónover fue de 1.013.628. El número de soles del sistema solar es de 1.013.572. 57, 4.9. Ahora la gran nebulosa de Andrónover ya no existe, pero vive en los muchos soles y sus familias planetarias que se originaron en esta nube madre del espacio. El remanente nuclear final de esta magnífica nebulosa aún arde con un resplandor rojizo y continúa emitiendo luz y calor moderados a su familia planetaria remanente de 165 mundos, que ahora giran alrededor de esta venerable madre de dos poderosas generaciones de los monarcas de la luz. 5. Origen de Monmatia. El sistema solar Urantia. 57, 5.1. Hace 5.000 millones de años vuestro Sol era un orbe ardiente comparativamente aislado, que había reunido para sí la mayor parte de la materia circundante que circulaba en el espacio, restos de la reciente agitación que asistió a su propio nacimiento. 57, 5.2. En la actualidad, vuestro Sol ha logrado una estabilidad relativa, pero sus ciclos de manchas solares de 11 años y medio revelan que fue una estrella variable en su juventud. En los primeros días de vuestro Sol, la contracción continua y el consiguiente aumento gradual de la temperatura iniciaron tremendas convulsiones en su superficie. Estas convulsiones titánicas necesitaban 3 días y medio para completar un ciclo de brillo variable. Este estado variable, esta pulsación periódica, hizo que vuestro Sol fuera altamente sensible a ciertas influencias externas que pronto se encontrarían. 57, 5.3. Así se preparó el escenario del espacio local para el origen único de Monmatia, que es el nombre de la familia planetaria de vuestro Sol, el sistema solar al cual pertenece vuestro mundo. Menos del 1% de los sistemas planetarios de Orbonton han tenido un origen similar. 57, 5.4. Hace 4.500 millones de años el enorme sistema de Angona comenzó su acercamiento a la vecindad de este Sol solitario. El centro de este gran sistema era un gigante oscuro del espacio, sólido, altamente cargado y poseedor de una tremenda atracción gravitatoria. 57, 5.5. A medida que Angona se acercaba más al Sol, en los momentos de máxima expansión durante las pulsaciones solares, salían disparadas al espacio corrientes de material gaseoso en forma de gigantescas lenguas solares. Al principio, estas lenguas de gas en llamas volvían a caer invariablemente hacia el Sol, pero a medida que Angona se acercaba más y más, la atracción gravitatoria del gigantesco visitante se hacía tan grande que estas lenguas de gas se rompían en ciertos puntos, cayendo las raíces de nuevo hacia el Sol, mientras que las secciones exteriores se desprendían para formar cuerpos independientes de materia, meteoritos solares, que inmediatamente empezaban a girar alrededor del Sol en órbitas elípticas propias. 57, 5.6. A medida que el sistema de Angona se acercaba, las extrusiones solares se hacían cada vez más grandes, más y más materia se desprendía del Sol para convertirse en cuerpos circulantes independientes en el espacio circundante. Esta situación se desarrolló durante unos 500.000 años, hasta que Angona hizo su mayor aproximación al Sol,
entonces el Sol, en conjunción con una de sus convulsiones internas periódicas, experimentó una disrupción parcial, desde lados opuestos y simultáneamente, enormes volúmenes de materia fueron degollados. Del lado de Angona se desprendió una vasta columna de gases solares, bastante puntiaguda en ambos extremos y marcadamente abultada en el centro, que se desprendió permanentemente del control gravitatorio inmediato del Sol. 57, 5.7. Esta gran columna de gases solares que se separó así del Sol evolucionó posteriormente hasta formar los 12 planetas del Sistema Solar. La eyección por repercusión de gas desde el lado opuesto del Sol en simpatía mareal con la extrusión de este gigantesco ancestro del Sistema Solar, se condensó desde entonces en los meteoros y el polvo espacial del Sistema Solar, aunque gran parte, muchísima, de esta materia fue recapturada posteriormente por la gravedad solar a medida que el sistema de Angona retrocedía hacia el espacio remoto. 57, 5.8. Aunque Angona logró llevarse el material ancestral de los planetas del Sistema Solar y el enorme volumen de materia que ahora circula alrededor del Sol en forma de asteroides y meteoritos, no se aseguró nada de esta materia solar. El sistema visitante no se acercó lo suficiente como para robar parte de la sustancia solar, pero sí lo suficiente como para arrastrar hacia el espacio intermedio todo el material que compone el sistema solar actual. 57, 5.9. Los 5 planetas interiores y los 5 planetas exteriores pronto se formaron en miniatura a partir de los núcleos que se enfriaban y condensaban en los extremos menos masivos y afilados de la gigantesca protuberancia gravitatoria que Angona había logrado separar del Sol, mientras que Saturno y Júpiter se formaron a partir de las porciones centrales más masivas y protuberantes. La poderosa atracción gravitatoria de Júpiter y Saturno capturó pronto la mayor parte del material robado a Angona, como atestigua el movimiento retrógrado de algunos de sus satélites. 57, 5.10. Júpiter y Saturno, al derivar del centro mismo de la enorme columna de gases solares sobrecalentados, contenían tanto material solar altamente calentado que brillaban con una luz resplandeciente y emitían enormes volúmenes de calor. Fueron en realidad soles secundarios durante un breve periodo después de su formación como cuerpos espaciales separados. Estos 2 planetas, los mayores del Sistema Solar, han permanecido en gran parte gaseosos hasta hoy, sin haberse enfriado aún hasta el punto de condensarse o solidificarse por completo. 57, 5.11. Los núcleos de condensación gaseosa de los otros 10 planetas pronto alcanzaron la etapa de solidificación y así comenzaron a atraer hacia sí cantidades crecientes de la materia meteórica que circulaba en el espacio cercano. Así pues, los mundos del Sistema Solar tuvieron un doble origen, núcleos de condensación gaseosa aumentados posteriormente por la captura de enormes cantidades de meteoritos. De hecho, aún siguen capturando meteoros, pero en cantidades muy reducidas. 57, 5.12. Los planetas no giran alrededor del Sol en el plano ecuatorial de su madre solar, lo que harían si hubieran sido lanzados por la revolución solar. Más bien, viajan en el plano de la extrusión solar de Angona, que existía en un ángulo considerable con respecto al plano del ecuador del Sol. 57, 5.13. Aunque Angona no pudo captar nada de la masa solar, vuestro Sol se añadió a su familia planetaria en metamorfosis parte del material espacial circulante del sistema visitante. Debido al intenso campo gravitatorio de Angona, su familia planetaria tributaria persiguió órbitas a considerable distancia del gigante oscuro. Y poco después de la extrusión de la masa ancestral del sistema solar y mientras Angona aún se encontraba en la vecindad del Sol,
3 de los planetas mayores del sistema de Angona giraron tan cerca del ancestro masivo del sistema solar que su atracción gravitacional, aumentada por la del Sol, fue suficiente para sobrebalancear el agarre gravitacional de Angona y desprender permanentemente a estos 3 tributarios del errante celestial. 57. 5.14. Todo el material del sistema solar derivado del Sol estaba dotado originalmente de una dirección homogénea de oscilación orbital y de no haber sido por la intrusión de estos 3 cuerpos espaciales extraños. Todo el material del sistema solar aún mantendría la misma dirección de movimiento orbital. Así las cosas, el impacto de los 3 afluentes del Angona inyectó fuerzas direccionales nuevas y extrañas en el sistema solar emergente, con la consiguiente aparición del movimiento retrógrado. El movimiento retrógrado en cualquier sistema astronómico es siempre accidental y siempre aparece como resultado del impacto colisional de cuerpos espaciales extraños. Puede que tales colisiones no siempre produzcan movimiento retrógrado, pero nunca aparece un movimiento retrógrado salvo en un sistema que contenga masas de orígenes diversos. 6. La etapa del sistema solar, la era de formación de los planetas. 57. 6.1. Después del nacimiento del sistema solar sobrevino un periodo de decreciente degeneración solar. De manera decreciente, durante otros 500.000 años, el Sol continuó vertiendo volúmenes cada vez menores de materia en el espacio circundante. Pero durante estos primeros tiempos de órbitas erráticas, cuando los cuerpos circundantes hacían su mayor aproximación al Sol, el progenitor solar pudo recapturar una gran parte de este material meteórico. 57. 6.2. Los planetas más cercanos al Sol fueron los primeros en ver frenadas sus revoluciones por la fricción de marea. Tales influencias gravitacionales también contribuyen a la estabilización de las órbitas planetarias a la vez que actúan como freno de la velocidad de la revolución axial planetaria, haciendo que un planeta gire cada vez más lentamente hasta que cesa la revolución axial, dejando un hemisferio del planeta siempre vuelto hacia el Sol o hacia un cuerpo mayor, tal como lo ilustran el planeta Mercurio y la Luna, que siempre vuelve la misma cara hacia Urantia. 57. 6.3. Cuando las fricciones de marea de la Luna y de la Tierra se igualen, la Tierra girará siempre el mismo hemisferio hacia la Luna, y el día y el mes serán análogos, con una duración aproximada de 47 días. Cuando se alcance tal estabilidad de órbitas, las fricciones de las mareas entrarán en acción inversa, ya no alejando la Luna de la Tierra, sino atrayendo gradualmente el satélite hacia el planeta. Y entonces, en ese futuro lejano, cuando la Luna se acerque a unas 11.000 millas de la Tierra, la acción de la gravedad de esta hará que la Luna se desintegre, y esta explosión de la gravedad de las mareas hará añicos la Luna en pequeñas partículas, que pueden reunirse alrededor del mundo como anillos de materia semejantes a los de Saturno o pueden ser atraídas gradualmente hacia la Tierra como meteoros. 57. 6.4. Si los cuerpos espaciales son similares en tamaño y densidad, pueden producirse colisiones. Pero si dos cuerpos espaciales de densidad similar son relativamente desiguales en tamaño, entonces, si el más pequeño se aproxima progresivamente al más grande, la disrupción del cuerpo más pequeño ocurrirá cuando el radio de su órbita sea inferior a 2 veces y media el radio del cuerpo más grande. Las colisiones entre los gigantes del espacio son realmente raras, pero estas explosiones gravitatorias de cuerpos menores son bastante comunes. 57. 6.5. Las estrellas fugaces se producen en enjambres porque son fragmentos de cuerpos de materia más grandes que han sido desintegrados por la gravedad de marea ejercida por cuerpos espaciales cercanos y aún más grandes.
Los anillos de Saturno son fragmentos de un satélite desintegrado. Una de las lunas de Júpiter se está acercando peligrosamente a la zona crítica de la disrupción de marea y, en unos pocos millones de años, será reclamada por el planeta o sufrirá una disrupción de marea gravitatoria. El quinto planeta del sistema solar de hace mucho, mucho tiempo, recorrió una órbita irregular, acercándose cada vez más a Júpiter hasta que entró en la zona crítica de disrupción gravitatoria. Se fragmentó rápidamente y se convirtió en el actual grupo de asteroides. 57, 6.6. Hace 4.000 millones de años se produjo una organización de los sistemas de Júpiter y Saturno muy parecida a la que se observa hoy en día, excepto por sus lunas, que siguieron aumentando de tamaño durante varios miles de millones de años. De hecho, todos los planetas y satélites del sistema solar siguen creciendo como resultado de las continuas capturas meteóricas. 57, 6.7. Hace 3.500 millones de años los núcleos de condensación de los otros 10 planetas estaban bien formados, y los núcleos de la mayoría de las lunas estaban intactos, aunque algunos de los satélites más pequeños se unieron más tarde para formar las lunas más grandes actuales. Esta edad puede considerarse la era del ensamblaje planetario. 57, 6.8. Hace 3.000 millones de años, el sistema solar funcionaba de forma muy parecida a la actual. Sus miembros continuaban creciendo en tamaño a medida que los meteoritos espaciales seguían cayendo sobre los planetas y sus satélites a un ritmo prodigioso. 57, 6.9. Aproximadamente en esta época vuestro sistema solar fue colocado en el registro físico de Nevadon y se le dio su nombre, Monmatia. 57, 6.10. Hace 2.500 millones de años los planetas habían crecido inmensamente en tamaño. Urantia era una esfera bien desarrollada de aproximadamente 1/10 parte de su masa actual y seguía creciendo rápidamente por acreción meteórica. 57, 6.11. Toda esta tremenda actividad es parte normal de la formación de un mundo evolucionario del orden de Urantia y constituye los preliminares astronómicos de la preparación del escenario para el comienzo de la evolución física de dichos mundos del espacio en preparación para las aventuras vitales del tiempo. 7. La era meteórica, la era volcánica. La atmósfera planetaria primitiva. 57, 7.1. Durante estos primeros tiempos, las regiones espaciales del sistema solar estaban plagadas de pequeños cuerpos disruptivos y de condensación, y en ausencia de una atmósfera protectora de combustión, dichos cuerpos espaciales chocaban directamente contra la superficie de Urantia. Estos impactos incesantes mantuvieron la superficie del planeta más o menos caliente, y esto, junto con la acción creciente de la gravedad a medida que la esfera se agrandaba, comenzó a poner en funcionamiento aquellas influencias que gradualmente hicieron que los elementos más pesados, tales como el hierro, se asentaran cada vez más hacia el centro del planeta. 57, 7.2. Hace 2.000 millones de años la Tierra comenzó decididamente a ganar terreno a la Luna. Siempre había sido el planeta más grande que su satélite, pero no hubo tanta diferencia de tamaño hasta aproximadamente esta época, cuando enormes cuerpos espaciales fueron capturados por la Tierra. Urantia tenía entonces aproximadamente 1/5 parte de su tamaño actual y se había hecho lo suficientemente grande como para contener la atmósfera primitiva que había comenzado a aparecer como resultado de la contienda elemental interna entre el interior calentado y la corteza enfriada. 57, 7.3. La acción volcánica definitiva data de estos tiempos.
El calor interno de la Tierra siguió aumentando por el enterramiento cada vez más profundo de los elementos radiactivos o más pesados traídos del espacio por los meteoritos. El estudio de estos elementos radiactivos revelará que Urantia tiene más de 1.000 millones de años en su superficie. El reloj de radio es vuestro cronómetro más confiable para hacer estimaciones científicas de la edad del planeta, pero todas estas estimaciones son demasiado cortas porque los materiales radiactivos abiertos a vuestro escrutinio se derivan todos de la superficie de la Tierra y por lo tanto representan las adquisiciones comparativamente recientes de estos elementos por parte de Urantia. 57, 7.4. Hace 1.500 millones de años la Tierra tenía 2/3 de su tamaño actual, mientras que la Luna se acercaba a su masa actual. La rápida ganancia de tamaño de la Tierra sobre la Luna le permitió comenzar el lento robo de la escasa atmósfera que su satélite tenía originalmente. 57, 7.5. La acción volcánica está ahora en su apogeo. Toda la Tierra es un verdadero infierno ardiente, la superficie se asemeja a su estado fundido anterior antes de que los metales más pesados gravitaran hacia el centro. Esta es la era volcánica. Sin embargo, poco a poco se va formando una corteza constituida principalmente por granito, relativamente más ligero. Se está preparando el escenario para un planeta que algún día pueda albergar vida. 57, 7.6. La atmósfera planetaria primitiva evoluciona lentamente, conteniendo ahora algo de vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y cloruro de hidrógeno, pero hay poco o nada de nitrógeno libre u oxígeno libre. La atmósfera de un mundo en la era volcánica presenta un espectáculo extraño. Además de los gases enumerados, está fuertemente cargada de numerosos gases volcánicos y, a medida que el cinturón de aire madura, de los productos de combustión de las fuertes lluvias meteóricas que se precipitan constantemente sobre la superficie planetaria. Esta combustión meteórica mantiene el oxígeno atmosférico casi agotado, y el ritmo del bombardeo meteórico sigue siendo tremendo. 57, 7.7. En la actualidad, la atmósfera se asentó y se enfrió lo suficiente como para comenzar la precipitación de lluvia sobre la caliente superficie rocosa del planeta. Durante miles de años Urantia estuvo envuelta en un vasto y continuo manto de vapor. Y durante estas edades el Sol nunca brilló sobre la superficie de la Tierra. 57, 7.8. Gran parte del carbono de la atmósfera se extrajo para formar los carbonatos de los diversos metales que abundaban en las capas superficiales del planeta. Más tarde, cantidades mucho mayores de estos gases de carbono fueron consumidas por la primitiva y prolífica vida vegetal. 57, 7.9. Incluso en los periodos más tardíos, los continuos flujos de lava y los meteoros que llegaban mantenían el oxígeno del aire casi completamente agotado. Incluso los primeros depósitos del océano primitivo que pronto apareció no contienen piedras ni esquistos coloreados. Y durante mucho tiempo después de la aparición de este océano, prácticamente no había oxígeno libre en la atmósfera, y no apareció en cantidades significativas hasta que lo generaron más tarde las algas marinas y otras formas de vida vegetal. 57, 7.10. La atmósfera planetaria primitiva de la era volcánica ofrece poca protección contra los impactos colisionales de los enjambres meteóricos. Millones y millones de meteoros son capaces de penetrar tal cinturón de aire para estrellarse contra la corteza planetaria como cuerpos sólidos. Pero a medida que pasa el tiempo,
Cada vez son menos los que son lo suficientemente grandes como para resistir el escudo de fricción cada vez más fuerte de la atmósfera enriquecida en oxígeno de las eras posteriores. 8. Estabilización de la corteza, la era de los terremotos. El océano mundial y el primer continente. 57. 8.1. Hace 1000 millones de años es la fecha del comienzo real de la historia de Urantia. El planeta había alcanzado aproximadamente su tamaño actual. Aproximadamente en esta época se lo incluyó en los registros físicos de Nevadon y se le dio su nombre, Urantia. 57. 8.2. La atmósfera, junto con la incesante precipitación de humedad, facilitó el enfriamiento de la corteza terrestre. La acción volcánica igualó tempranamente la presión del calor interno y la contracción de la corteza, y a medida que los volcanes disminuían rápidamente, los terremotos hacían su aparición a medida que progresaba esta época de enfriamiento y ajuste de la corteza. 57. 8.3. La verdadera historia geológica de Urantia comienza con el enfriamiento de la corteza terrestre lo suficiente como para causar la formación del primer océano. La condensación del vapor de agua en la superficie enfriada de la Tierra, una vez comenzada, continuó hasta que fue prácticamente completa. Al final de este periodo, el océano era mundial y cubría todo el planeta a una profundidad media de más de 1 milla. Las mareas estaban entonces en juego de forma muy parecida a como se observan ahora, pero este océano primitivo no era salado, era prácticamente una cubierta de agua dulce para el mundo. En aquella época, la mayor parte del cloro estaba combinado con diversos metales, pero había suficiente, en unión con el hidrógeno, para hacer que esta agua fuera ligeramente ácida. 57. 8.4. Al comienzo de esta era lejana, Urantia debe considerarse como un planeta cubierto de agua. Más adelante, flujos de lava más profundos y por lo tanto más densos salieron al fondo del actual Océano Pacífico, y esta parte de la superficie cubierta de agua se deprimió considerablemente. La primera masa de tierra continental surgió del océano mundial en un ajuste compensatorio del equilibrio de la corteza terrestre que se iba engrosando gradualmente. 57. 8.5. Hace 950 millones de años Urantia presenta el cuadro de un gran continente de tierra y una gran masa de agua, el Océano Pacífico. Los volcanes siguen estando muy extendidos y los terremotos son frecuentes y graves. Los meteoritos siguen bombardeando la Tierra, pero están disminuyendo tanto en frecuencia como en tamaño. La atmósfera se está despejando, pero la cantidad de dióxido de carbono sigue siendo grande. La corteza terrestre se estabiliza gradualmente. 57. 8.6. Fue aproximadamente en esta época que Urantia fue asignada al sistema de Satania para la administración planetaria y fue colocada en el registro de vida de Norlatiadec. Entonces comenzó el reconocimiento administrativo de la pequeña e insignificante esfera que estaba destinada a ser el planeta en el cual Micael se comprometería posteriormente en la estupenda empresa del auto-otorgamiento mortal. Participaría en aquellas experiencias que desde entonces han hecho que Urantia se conozca localmente como el mundo de la cruz. 57. 8.7. Hace 900 millones de años se produjo la llegada a Urantia del primer grupo explorador de Satania enviado desde Jerusalén para examinar el planeta y elaborar un informe sobre su adaptación para una estación de experimentos de vida. Esta comisión constaba de 24 miembros que abarcaban portadores de vida, hijos Lanonandek, Melquisedec, serafines y otras órdenes de vida celestial que tenían que ver con los primeros días de la organización y administración planetarias. 57.
8.8. Después de realizar un minucioso reconocimiento del planeta, esta comisión regresó a Jerusalén e informó favorablemente al soberano del sistema, recomendando que Urantia fuera incluida en el registro de experimentos de vida. Por consiguiente, vuestro mundo fue registrado en Jerusalén como planeta decimal y se notificó a los portadores de vida que se les concedería permiso para instituir nuevos patrones de movilización mecánica, química y eléctrica en el momento de su llegada subsiguiente con mandatos de trasplante e implantación de vida. 57, 8.9. A su debido tiempo, los arreglos para la ocupación planetaria fueron completados por la Comisión Mixta de 12 en Jerusalén y aprobados por la Comisión Planetaria de 70 en Edentia. Estos planes, propuestos por los consejeros asesores de los portadores de vida, fueron finalmente aceptados en Salvington. Poco después, las transmisiones de Nevadon anunciaron que Urantia se convertiría en el escenario en el cual los portadores de vida ejecutarían su 60º experimento de Satania, diseñado para amplificar y mejorar el tipo de Satania de los modelos de vida de Nevadon. 57, 8.10. Poco después de que Urantia fuera reconocida por primera vez en las transmisiones universales a todo Nevadon, se le concedió pleno estado universal. Poco después fue inscrita en los registros de los planetas sede central de los sectores menores y mayores del superuniverso, y antes de que terminara esta edad, Urantia había encontrado entrada en el registro de vida planetaria de Ubersa. 57, 8.11. Toda esta edad se caracterizó por tormentas frecuentes y violentas. La corteza primitiva de la Tierra estaba en un estado de flujo continuo. El enfriamiento de la superficie se alternaba con inmensos flujos de lava. En ninguna parte de la superficie del mundo se puede encontrar nada de esta corteza planetaria original. Se ha mezclado demasiadas veces con lavas extruidas de orígenes profundos y se ha mezclado con depósitos posteriores del primitivo océano mundial. 57, 8.12. En ninguna parte de la superficie del mundo se encontrarán más restos modificados de estas antiguas rocas preoceánicas que en el noreste de Canadá, alrededor de la bahía de Hudson. Esta extensa elevación de granito está compuesta de piedra perteneciente a las edades preoceánicas. Estas capas de roca han sido calentadas, dobladas, retorcidas, arrugadas, y una y otra vez han pasado por estas distorsionantes experiencias metamórficas. 57, 8.13. A lo largo de las eras oceánicas, se depositaron en este antiguo fondo oceánico enormes capas de piedra estratificada sin fósiles. La piedra caliza puede formarse como resultado de la precipitación química. No toda la piedra caliza más antigua fue producida por la deposición de vida marina. En ninguna de estas antiguas formaciones rocosas se encontrarán evidencias de vida. No contienen fósiles a menos que, por alguna casualidad, depósitos posteriores de las eras acuáticas se hayan mezclado con estas capas más antiguas anteriores a la vida. 57, 8.14. La corteza terrestre primitiva era muy inestable, pero las montañas no estaban en proceso de formación. El planeta se contrajo bajo la presión de la gravedad mientras se formaba. Las montañas no son el resultado del colapso de la corteza en enfriamiento de una esfera en contracción, aparecen más tarde como resultado de la acción de la lluvia, la gravedad y la erosión. 57, 8.15. La masa continental de esta era aumentó hasta cubrir casi el 10% de la superficie terrestre. Los terremotos graves no comenzaron hasta que la masa continental de tierra emergió muy por encima del agua. Cuando empezaron, aumentaron en frecuencia y gravedad durante siglos. Durante millones y millones de años los terremotos han disminuido,
pero Urantia aún tiene un promedio de 15 diarios. 57, 8.16. Hace 850 millones de años comenzó la primera época real de estabilización de la corteza terrestre. La mayoría de los metales más pesados se habían asentado hacia el centro del globo. La corteza en enfriamiento había dejado de derrumbarse en una escala tan extensa como en épocas anteriores. Se estableció un mejor equilibrio entre la extrusión terrestre y el lecho oceánico más pesado. El flujo del lecho de lava subcrustal se hizo casi mundial, lo que compensó y estabilizó las fluctuaciones debidas al enfriamiento, la contracción y el desplazamiento superficial. 57, 8.17. Las erupciones volcánicas y los terremotos seguían disminuyendo en frecuencia y gravedad. La atmósfera se estaba despejando de gases volcánicos y vapor de agua, pero el porcentaje de dióxido de carbono seguía siendo elevado. 57, 8.18. Las perturbaciones eléctricas en el aire y en la tierra también estaban disminuyendo. Los flujos de lava habían traído a la superficie una mezcla de elementos que diversificaban la corteza y aislaban mejor al planeta de ciertas energías espaciales. Todo esto contribuyó en gran medida a facilitar el control de la energía terrestre y a regular su flujo, como lo revela el funcionamiento de los polos magnéticos. 57, 8.19. Hace 800 millones de años se inauguró la primera gran época terrestre, la edad de la creciente emergencia continental. 57, 8.20. Desde la condensación de la hidrosfera de la Tierra, primero en el Océano Mundial y posteriormente en el Océano Pacífico, esta última masa de agua debe visualizarse como cubriendo entonces 9/10 partes de la superficie de la Tierra. Los meteoritos que caían en el mar se acumulaban en el fondo oceánico y los meteoritos están compuestos, en general, de materiales pesados. Los que caían sobre la Tierra se oxidaban en gran medida, se desgastaban por la erosión y eran arrastrados a las cuencas oceánicas. De este modo, el fondo del océano se hizo cada vez más pesado, a lo que se sumó el peso de una masa de agua que en algunos lugares tenía 10 millas de profundidad. 57, 8.21. El creciente empuje descendente del Océano Pacífico contribuyó a elevar aún más la masa continental. Europa y África comenzaron a surgir de las profundidades del Pacífico junto con las masas que ahora se denominan Australia, América del Norte y del Sur, y el continente de la Antártida, mientras que el lecho del Océano Pacífico experimentaba un nuevo ajuste compensatorio de hundimiento. Al final de este periodo, casi un tercio de la superficie terrestre estaba constituido por tierra, todo en un solo cuerpo continental. 57, 8.22. Con este aumento de la elevación de la Tierra aparecieron las primeras diferencias climáticas del planeta. La elevación de la Tierra, las nubes cósmicas y las influencias oceánicas son los principales factores de la fluctuación climática. La espina dorsal de la masa terrestre asiática alcanzó una altura de casi 9 millas en el momento de la máxima elevación de la Tierra. Si hubiera habido mucha humedad en el aire que se cernía sobre estas regiones tan elevadas, se habrían formado enormes mantos de hielo. La era glacial habría llegado mucho antes de que lo hiciera. Pasaron varios cientos de millones de años antes de que volviera a aparecer tanta tierra sobre el agua. 57, 8.23. Hace 750 millones de años comenzaron las primeras rupturas de la masa terrestre continental como la Gran Grieta Norte-Sur, que más tarde admitió las aguas oceánicas y preparó el camino para la deriva hacia el oeste de los continentes de Norteamérica y Sudamérica, incluida Groenlandia.
La larga hendidura este-oeste separó África de Europa y separó las masas de tierra de Australia, las islas del Pacífico y la Antártida del continente asiático. 57, 8.24. Hace 700 millones de años Urantia se acercaba a la maduración de las condiciones adecuadas para el sustento de la vida. La deriva de la Tierra continental continuaba. Cada vez más el océano penetraba en la Tierra como largos mares en forma de dedos que proporcionaban esas aguas poco profundas y bahías protegidas que son tan adecuadas como hábitat para la vida marina. 57, 8.25. Hace 650 millones de años se produjo una mayor separación de las masas terrestres y, en consecuencia, una mayor extensión de los mares continentales. Estas aguas alcanzaron rápidamente el grado de salinidad que era esencial para la vida en Urantia. 57, 8.26. Fueron estos mares y sus sucesores los que establecieron los registros de la vida de Urantia, tal como se descubrieron posteriormente en páginas de piedra bien preservadas, volumen tras volumen, a medida que la era sucedía a la era y la edad crecía sobre la edad. Estos mares interiores de los tiempos antiguos fueron verdaderamente la cuna de la evolución. 57, 8.27. Presentado por un portador de vida, miembro del cuerpo Urantia original y ahora observador residente. Como hemos visto, la historia de la formación de Urantia es un proceso complejo y asombroso, guiado por fuerzas cósmicas durante miles de millones de años. Desde las nubes nebulares hasta la estabilización de la corteza terrestre, estas primeras etapas sentaron las bases para la vida tal como la conocemos. No te pierdas más revelaciones del libro de Urantia aquí, en Mundo Urantia. Nos vemos en el próximo episodio.